Hola, pues aquí tenemos una cápsula con una plática, charla de compañeros y amigos y vamos a platicar con don Mario Villamar Espinosa, todo un ícono en el fútbol americano de México, no nada más de Cherokee, sino selección nacional. Estuviste en varios equipos representando a México, ¿no, Mario? Pero ya no lo voy a decir yo, tú platícanos tu historia, tu vida, cómo llegaste a Cherokee. Es muy importante en nosotros, en Cherokee, es tu papá, don Mario Villamar, y todos. Por favor, adelante, Mario. Todo empezó precisamente por el ejemplo de mi padre, de don Mario Villamar. Escuchas la historia de un familiar como él y te das cuenta de que su amor por el deporte en general, porque él se dedicó a la lucha y al boxeo personalmente. Posteriormente fue fundador del fútbol americano en México en 1937. Le gustó mucho de qué se trataba el juego, analizó las reglas. ¿Tú sabes dónde lo conoció él? ¿Dónde vio el fútbol americano? Él empezó a ver, a inmiscuirse en este deporte en la colonia de Tacubaya. Okay. De hecho, se formó un equipo de Club Tacubaya y él lo patrocinó. Los picolinos, ¿no? Y el picolino también, pero él patrocinaba a esos equipos, soltaba su dinero, él era contador público. Okay. Y trabajaba además en Teléfonos de México. Entonces ahí le gustaba ayudar a los muchachos y que se salieran del vicio, sacarlos de los malos pasos, y entrenaba fútbol americano. No tuvieron la suerte de tener competencias serias con Politécnico y Universidad, porque siempre han sido muy elitistas los equipos. Las ligas no los permitían todavía. No van a jugar con equipos de club, entonces no aceptaban a los muchachos así. Aunque, adelantando un poco el tiempo, yo fui uno de los muchachos de club que jugué por la universidad, inclusive. Y el TEC de Monterrey me invitaba también a jugar con ellos. Me ofrecían una beca de 100% en mi tiempo. Pero me gustaba mucho el fútbol americano donde yo estuve, que era iniciando de club, siguiéndome con la UNAM. De ahí mi padre, que fue el que me inició, pues siempre ejemplar, no fumaba, no tomaba. Ya después, como todos, un poco, pero él no nos daba el mal ejemplo como hijos. Siempre el ejemplo era: cuídense para que se perduren su capacidad deportiva, los dos, porque nos dedicamos a la educación física los dos. Te hablas de los dos, hablas de tu hermano Sergio. De mi hermano Sergio. Sergio para mí fue mi ejemplo porque me llevaba primero 3, 4 años de edad y fue quien me invitó al Club Cherokee. Sergio es mayor que tú. Sí, 4 años de edad. Y me dijo, oye, vente a jugar conmigo a Cherokee, van a sacar la infantil. Yo me inicié realmente en el colegio del Tepeyac a los 7 años de edad. El colegio tenía un torneo de fútbol americano equipados de los equipos, los grados de primaria, secundaria y preparatoria, y enfrentaban los grupos de primer año unos contra otros de primaria, sí. de segundo, de tercero, hasta de sexto año, y competíamos entre nosotros siendo estudiantes. De ahí el gusto por el fútbol americano inicial en el colegio del Tepeyac. Después viene mi hermano, me invita a jugar en un club, salgo del Tepeyac y me inicio en la escuela de gobierno de la secundaria número 1. ¿Tuviste en la 1? En la secundaria 1 en el centro de Donceles. No era Donceles, era Regina. Y ahí ya empecé a jugar con Cherokee. Bueno, te digo, va a ser el 65 aniversario de la escuela. También. A ver si vamos. Sí, claro. Y de ahí, pues, en Cherokee
Cuando llegué ya era internacional el segundo año. Jugamos, yo jugué el primer año con Cherokes en el 62. No lucí porque estaba muy novato también en eso, y había muchos chavos con experiencia. Estaba el Toto. Toto es el hermano de Fernando Patiño, ¿no? Algo así, ya Toto, era su hermano. Datos, no me acuerdo. Pero había jugadores que eran impresionantemente buenos y eran nuestro ejemplo, por supuesto. A partir de ahí, y con el apoyo de mi padre, que nunca nos dijo que no en ese sentido, con él entrenábamos, mi hermano y yo, boxeo, porque en el colegio Tepeyac había muchos pleitos entre alumnos. Entonces mi padre no le gustaba que algún chavo llegara a abusar de nosotros, fuera de secundaria, siendo nosotros de primaria, o de preparatoria, siendo nosotros de secundaria, ¿no? Entonces nos enseñó a boxear, pero a alto nivel. Nos compró desde guantes, nos vendaba las manos todos los días, peleábamos entre mi hermano y yo al sombra, y entre nosotros el fin de semana peleábamos. Claro que mi hermano era más bronco que yo y entonces me ganaba, pero aprendí bastante, sobre todo la defensa, me defendía bien. Tanto que en el colegio Tepeyac mi hermano se peleaba cada descanso de entre materia y materia. Se peleaba con todos los tipos que podía. Y cuando había pleito con chavos que eran peleoneros por naturaleza, y sabía él que les iba a ganar, entonces me llamaban a mí para que me peleara con ellos, aunque estuviera yo jugando tochito o algo así. Vente, te vas a pelear con Juan Pérez, ¿no? Y yo pues obedecía a mi hermano, y nos ponían vendas y todo, y nos peleábamos ahí. Ahí tuvimos la suerte también de que el Tigre Medina, que había sido jugador del Politécnico, era parte de los que cuidaban el orden del colegio Tepeyac. Entonces nos pusieron un ring en medio de los espacios deportivos de la escuela, y ahí se hacían los pleitos oficiales entre todos los que se querían pelear. Nos ponían guantes y a pelear. Nomás nos quitaban los anillos a los que llevaban anillos abusivos, los anillotes para pegar, les quitaban los anillos y empezaba el pleito. Y de ahí me fui educando en el box y la lucha con mi padre. Mi hermano pues más, ese ya era peleonero natural, se peleaba hasta en las calles con los repartidores de periódicos y todo, les ganaba, además eran mayores adultos, él se peleaba y les ganaba. Bueno, ¿y cómo es que contactó tu papá a Tomás y a Julio y a Fernando? Bueno, para variar era todo al revés. Mi papá era conocido nacionalmente. Sí. Él incluso, como periodista, tenía las llaves de la ciudad de Miami, de Los Ángeles, de varias ciudades de Dallas, Texas. Él era invitado como periodista a esas ciudades y al Super Bowl, por supuesto. Nos llevaba cada miembro de la familia, cada vez que podía. Tuvo a bien, que era el dueño, el presidente del que era el periódico El Aquí, que ahora es Diario de México, el señor Bracamontes, de ser muy buen amigo de mi padre, y le pagaba los viajes y lo apoyaba en lo que fue el concurso del jugador del año. Él organizó, él fue el creador. El jugador del año era el mejor jugador de Liga Mayor por voto de la gente. En el mismo periódico salía todos los días un voto que llenaba cada persona que fuera. Cada leyenda. Que siguiera algún equipo, Politécnico, Universidad, Chapingo, lo que fuera, y había votos para esos jugadores, y se juntaba el número de votos y se hacía el concurso del jugador del año y el aficionado del año, aficionada o niño aficionado del año. Salían los votos de actrices conocidas del medio artístico, sacaba el voto
y salía el jugador del año, el aficionado del año, y mi papá iba a presentar al diario y llevaba al miembro de la familia. A mí me tocó algunas veces, a mi mamá más, porque le gustaba mucho ir al Rose Bowl, a Pasadena, California. Entonces se hizo un ambiente muy bonito de viajes. Y pues yo lo asimilé y luego yo ya iba solo, porque afortunadamente del colegio de Tepeyac salimos hablando muy buen inglés todos. Y ese inglés lo aprovechamos para la vida personal. Entonces yo me dediqué a mi negocio después de jugar fútbol americano, a vender equipo de fútbol americano. Ahora todavía vendes. Sí, sigo vendiendo, pero hubo un momento que me... Pero te saltaste un chorro. Sí. Ay, fuiste, estabas en... que te invitó tu hermano a Cheroques. En Cheroques, ¿qué pasó en Cheroques en tu vida? Bueno, lo primero que tuve a bien, yo no lo considero suerte, porque eso me decía mi mamá que no existía la suerte, que cada quien creaba su destino. Sí. Y llego ya con el conocimiento del fútbol del Tepeyac, llego a Cheroques y sucede que soy safety, no soy corredor ni quarterback ni nada de eso hasta después, pero como safety estaba Jorge León, que después fue quarterback de Cheyennes, era muy buen amigo, sigue siendo, y fue el que me dijo: oye, Villamar, que te cambies de corner a safety, en una jugada en que salió un pase del colegio Tepeyac, con el que jugamos al centro del campo, en la yarda 10 nuestra, y me encuentro el balón, porque me estaba yo cambiando, haciendo la rotación, y me encuentro el balón de frente. Lo intercepto, y como era un niño rápido, pues corrí las 90 yardas. Te no me fuiste alcanzó a nadie. diagonales. Me fui hasta las diagonales. Te digo, la suerte fue, la parte que sí fue suerte, es que el juego acabó 6-0 a favor de Cheroques. Ganaste por tu touchdown. Con el touchdown de Mario Villamar. Es que me acuerdo que decían por zonas era la rotación, según como sea el pase, ¿no? O sea, coincidí, anoto, y esa anotación hizo que el colegio de Tepeyac ya no llegara a la final. Llegamos a la final contra el Club Aztlán, Ya. a quien también la gran final fue en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, antes de un clásico por la universidad. Entonces, el estadio ¿Qué categoría? Liga Mayor. Liga Mayor. De Pullman Poli UNAM. No, pero tú en Nosotros qué éramos infantil. infantil, pero no era infantil, era la cuarta fuerza, quinta fuerza, algo así, ¿no? Pues yo creo que así era, pero para mí era infantil. Sí. Ya había jugado yo en 62 y esto fue en 63. Ok. Salimos a jugar contra Aztlán y empatamos a 6 con un touchdown mío de mi parte. Y se empata el marcador y con eso nos coronaron. Entonces el que Tepeyac quedó eliminado, quedamos nosotros campeones y Aztlán en segundo lugar. Ya de ahí pues seguimos creciendo. Tomás Bey decidió que fuéramos a Estados Unidos a jugar el siguiente año, el 64, y pues yo iba ya con el equipo, todos con nuestras visas, pasaportes, todo, a Estados Unidos. Y de ahí pues todas las experiencias que podemos tener de internacionales, ¿no? Pero ¿cómo te convertiste tú de safety a corredor? ¿Quién te puso después? Bueno, a partir de ahí, de esa anotación al Tepeyac, porque fue el punto de quiebre, una vez que me ven correr con el balón, ya como corredor, el mismo coach Tomás me pone de half. Y entonces empecé, como yo era muy tochero de niño, con el Tepeyac y demás, como estudiante, pues lo que hice fue aprovechar mis facultades. Entonces me volví corredor, pasador, pateador, regresador de patadas desde niño. Era un todólogo, hacía todo en el campo, pateaba, recibía patadas, corría, pasaba y pasaba bien.
Entonces ya desde niño me empecé a dedicar a quarterback, a half, y poco a poco fui cambiando de posición hasta llegar en mi primera intermedia de quarterback. ¿Y cuándo fue que empezaste a despuntar? Que tú digas, ay, mi carrera empezó, que empezaste a ser notado. Y la realidad es que desde el principio me tocó eso, porque vamos a decir que era un niño, como niño fuera de serie. Tenías facultades. Yo era un niño que me preparaba gracias al Tepeyac y que me gustaba mucho. Me preparaba yo corriendo vueltas a la manzana, no teníamos parques ni nada cerca de mi casa. Entonces yo sabía que dependía mucho de mi velocidad y de resistencia física el que jugara yo bien o mal, el que aguantara el juego, las prácticas todos los días. Yo salía del colegio Tepeyac todavía y me iba desde el colegio Tepeyac a donde entrenaba el Club Cheroques, que era donde era la pista de patinaje que estaba Revolución. en Insurgentes y en Revolución. Desde el Tepeyac hasta allá. Hasta allá todos los días. ¿Caminando, corriendo? No, el camión y había el tranvía eléctrico. Sí. Entonces yo me subía y me dormía porque al Tepeyac era largo. Llegábamos muy temprano, mi hermano y yo, a apartar cancha y apartar balones que la credencial nos prestaban ahí en el Tepeyac. Entonces llegábamos muy temprano, jugábamos toda la mañana antes de entrar a clases y a las 2, 3 de la tarde entrenábamos ahí en el Tepeyac fútbol americano. Mi hermano juvenil y yo infantil. Salgo de la escuela, antes de irme me voy a Cheroques y entrenamos ahí donde era la pista de hielo, que no era pista, pues era un campo. Atrás, en el club de Tailil. Sí, era un campo llano, ¿no? Y cuando llovía se hacía un lago, una laguna. Y como el agua de Revolución a Insurgentes bajaba como río, pues nos inundábamos ahí en el campo de Cheroques de práctica. Cosa muy emotiva porque pues, estábamos siempre enlodados, entrábamos en la lluvia, en el lodo, todo, y nos ahogábamos a veces porque nos tacleaban y nos quedábamos abajo del agua, pero era muy bonito el juego. A partir de ese año empecé a jugar de las varias posiciones, ofensivo y defensivo, pero de los rápidos, sí, con mi velocidad. Y regresando patadas empecé a despuntar porque era rápido y tengo a mi bien todavía, ya viejo, recordar que nunca tuve un muff de balón en el aire, o sea, de cachar el balón de una patada. Toda mi vida, desde niño, juvenil, intermedio y liga mayor, nunca mofé la pelota en un juego, ni en una práctica. Siempre tuve la visión de pararme exactamente con todo el aire o lo que fuera, pararme en el lugar preciso, cachar perfectamente el balón, nunca se me fue, nunca mofé el balón. Y pues es una cosa que no ves ni en profesional, hasta los profesionales se les cae la bola. Algo que estás diciendo bien importante, pero para que las gentes que nos lleguen a escuchar, los niños, es bien importante la preparación física y anímica que tenga un niño, ¿verdad? A ver, platícame tú cómo veías de niño tu visión para jugador o atleta, ¿por qué? Bueno, lo primero fue que yo seguí siempre el ejemplo de mi padre. Sí. Mi padre era el boxeador y luchador y jugaba fútbol americano, incluso creó el picolino y todo eso, pero él nos transmitía como hijos lo que él sabía del fútbol americano. O sea que fue una transmisión cultural deportiva. Exactamente, pero en lo que llevaba al aprovechamiento que teníamos de nuestro físico, pues era
compaginado con la buena alimentación. Mi padre nos preparó boxeando y jugando fútbol americano, pero a la vez nos alimentaba como olímpicos. Comíamos muy bien, nos hacía dormir temprano, porque además ya lo hacíamos para llegar temprano a la escuela. A las 5 de la mañana estábamos levantados siempre. A las 6:30 llegábamos al Tepeyac, que las clases empezaron a las 8:20, si teníamos tiempo para jugar. Y luego nos seguíamos todo el día, porque era una escuela de medio internos, salíamos a las 4:20 de la escuela. Y ya de ahí pues entrenábamos a veces ahí en la escuela americano, o yo que cambié de escuela, pues ya llegaba yo a Cheroques todos los días, donde estuviera Cheroques, porque estuvimos en Holbein, ahí donde está la Plaza México, estuvimos donde estaba el estacionamiento de la tienda del Iste. Sí. Bueno, entonces estábamos en el Tepeyac. Tu papá te dio la cultura de atleta y deportista. Y luego empezaste a jugar, te fuiste a Cheroques, quedamos en el Iste, estaban en la asegurada, ¿no? Creo que era Sí, el tiempo de secundaria. Sí, la secundaria. Carlitos, nos hablamos. Entonces, algún coach que te acuerdes tú, algún compañero jugador que haya sido importante y relevante en tu vida. Fíjate que yo Te hablaba yo del Toto. Cuando yo llegué a Cheroques había ya gente con experiencia que vivían en la colonia Narvarte y demás. Eran muchachos que estaban, los niños todavía, pero eran muy unidos entre ellos. Y esa unidad que yo veía entre ellos, que no faltaban a entrenar y que hacían las cosas lo mejor posible, pues me motivaban a hacer las cosas como ellos. Aparte que yo traía lo mío ya del Tepeyac, que entre otras cosas no era nada más fútbol americano, era voleibol, básquetbol, atletismo, fútbol, soccer. Yo entraba a todo, ¿no? Todos los deportes, y todo me gustaba. De hecho, por eso fue la decisión de participar en la educación física en general. Tú estudiaste la ENEP, ¿no? La carrera del ENEF, Escuela Nacional de Educación Física. Pero me tocó una cosa muy importante, muy importante en mi vida, de 16 años ya, con mucho fútbol a nivel internacional, incluso con Cheroques, 4 años jugando en Estados Unidos. Mi coach de la Escuela de Educación Física, que había sido jugador del Instituto Politécnico Nacional, ya me conocía como jugador. Entonces él me quería para quarterback del equipo de la Escuela de Educación Física, porque me vio jugar y sabía que tenía facultades para ello. Entonces lo que hice fue llegar con la misma intención de ser bueno en mi deporte. Pero llego y me encuentro con que los atletas de la Escuela de Educación Física son becados por el gobierno de México para llevar la carrera de Educación Física mientras se preparan para los Juegos Olímpicos. Y terminando los Juegos ya tienen una profesión educativa de Educación Física y un medio de vivir. Sí. Entonces, yo me aferro a ese pensamiento y me uno con los atletas olímpicos, que los veo inmensos en todos los aspectos. Por edad me llevaban 10 años mínimo, 25 años, yo 16. Entonces los veo, están en mi propio salón como alumnos, me empiezo a preparar con ellos y escojo a varios elementos de pista, que yo me gustaba mucho la pista. Y le digo a uno de ellos, ni el nombre me acuerdo, y le digo, oye, ayúdame a ser como tú. Primero dudó, dice, ¿y por qué? Digo, porque yo voy a jugar fútbol americano, voy a ser el quarterback del equipo. Y yo veo en ustedes lo mejor de México. Quiero ser como ustedes. Dice, bueno, si de veras eso es cierto, vente mañana a las 5 de la mañana a la escuela. En la pista nos vemos, con pants y sudadera, y llegaba yo y todavía en enero con
el frío de la madrugada. Llego y me dice, ¿es en serio? Digo, te lo dije, yo quiero ser como tú. Dice, bueno, caliéntate 1 hora. Entonces, para mí eso fue difícil, porque no calientas 1 hora nunca. Entrenas, esa es media práctica, por decir. Entonces, calentaba yo 1 hora, acababa cansado, pero calientito. Acabando la hora de calentamiento, me dice, ¿ya acabaste? Digo, sí. Me dice, ahora corre 10 kilómetros en pista nueva, todo de gobierno nuevo para Juegos Olímpicos. Pistas, canchas de todos los deportes, gimnasios, todo era nuevo, las albercas nuevo, la alberca olímpica, ciudad de los deportes, todo era nuestro. Entonces, para mí era pecado no dedicarme a eso, para mi propio beneficio. Sí. Entonces me dedico a mi preparación individual con olímpicos y cuando me dijo corre 10 kilómetros, no lo acabé, porque no tenía yo la costumbre tampoco de correr 10 kilómetros de calentamiento, por decir. Entonces no acabo y le dije, ¿sabes qué? No termino, ya no puedo. Me dice, sabía que iba a pasar, dice, pero no te preocupes, esto lo vas a hacer diario todo el año, sábados, domingos y días festivos, si quieres ser como nosotros. Dije, ¿sabes qué? Que sí, pero tuve también a bien estar corriendo en el óvalo del atletismo y ver a los lanzadores de bala, jabalina, disco, martillo, todo en el centro del campo. Entonces me gustó mucho cómo lanzaba el de jabalina. Dije, bueno, yo quiero lanzar también la jabalina como él. Hablé también con el compañero de jabalina, me enseñó la técnica de lanzamiento. Para ahorrar, te adelanto que acabé lanzando 70 yardas el balón de fútbol americano a los 18 años. Qué padre, dímelo que me imaginaba. No lo hace ahorita en estos tiempos, hablando de fútbol profesional, ni Mahomes. No lanza 70 años en un juego, No. aunque tome vuelo. Lanza 65, a veces con el área a favor llega a los 70, pero yo lo lanzaba en intermedia y Liga Mayor también. Sí. Entonces todo eso me ayudó mucho a mejorar tu visión. a mejorar mi juego de fútbol americano. Bueno, continuamos. Aquí lo que estamos hablando es que la constancia y aparte la mentalidad de querer ser el mejor, el número uno, es lo que te lleva a lograr tu meta, ¿no? Estamos hablando de que lanzabas 70 yardas a los 18 años en intermedia. Y después, ya que te fuiste de Cheroques, ¿a qué equipo te fuiste? A la Escuela Nacional de Educación Física. Ahí jugaste con la ENEF. Jugué mis 3 años de intermedia, pero yo ya llevaba la mentalidad Cherokee. Eso quede Es claro. que, fíjate que la gente que venía, hay algo, ahorita como está Cherokee, tú estás cercano porque vas al campo y ves, algo está faltando. Tú me hablabas de tu preparación como persona y como profesor de educación física. ¿Qué pasa? ¿Necesitamos implantar algún método? ¿O vamos bien? ¿O qué recomiendas tú para las generaciones, para los muchachos, para que formemos atletas? Mira, afortunadamente también, estando yo en mi primer año de profesión de educación física como estudiante y jugador aparte, con la experiencia que tenía internacional de Cherokees, de ver tanto coacheo, tantos muchachos jugar, tantos rivales jugando a buen nivel el fútbol americano, y el gusto personal me ayudó mucho a que el coach mismo, mi head coach, que era del Politécnico, él me dijo, ponte a coachar al equipo de juvenil de la Escuela de Educación Física. Entonces tuve a bien, por recomendación de mi coach, de ser el head coach de la juvenil de ahí mismo de la escuela. Entonces toda la experiencia internacional
y nacional que tenía y el aprendizaje con mi padre me ayudó mucho a coachar a la escuela, tanto que llegamos a ser campeones. Mi primer año que coaché, de 16 años de edad, Luego campeones. con muchachos de mi propia edad, tenían 15, 16, y yo era de 16, y yo era su head coach, y salen campeones, pues fue una cosa, pues, ahora sí que inolvidable, ¿no? Tanto que todos los equipos que posteriormente coaché llevaban ya mi firma. Oye, ¿qué equipos has coacheado? Platícanos así breve. Después de haber coachado Liga Mayor, que coaché durante toda la Liga Mayor a todos los niños ¿De qué equipo? de todos los Pumitas de Ciudad Universitaria, Ajá. que no eran todavía por nombres diferentes, eran Pumitas todos, Sí, todos eran Pumas. nada más eran categorías diferentes. Y entonces cada categoría tenía 100 cuando menos muchachos, y habíamos coaches Pumas que nos dedicamos a coachar a los niños. Y todos esos niños se volvieron pues buenos jugadores gracias a tener coaches en Liga Mayor entrenándolos, ¿no? Y a partir de ahí, después de jugar fútbol americano, yo como jugador, coachar niños durante toda mi elegibilidad de Liga Mayor, cuando termino me invitan a coachar al equipo del colegio americano, los Osos del colegio. Ah, muy bien. The American High School Bears. El padre Erwin. Entonces llego al colegio, me contratan y los coacheo en inglés, que fue lo bonito, coachar gringos en inglés, ¿no? Entonces fue muy positivo para mí, aprendí más y pues me preparaba mejor porque era el head coach del equipo del colegio americano. No eran ganadores porque había mucha competencia con el Tepeyac y con otros equipos de alto nivel como el CUM, el Centro El Universitario. Amado Nervo también. Amado Nervo, varios colegios particulares, pero estábamos a mitad de la tabla preparando a lo que iba a ser la high school, porque yo tenía la junior high, Ok. la prepa por decir, más bien secundaria, y después la preparatoria, pero ya high school y era más alto nivel. Pero ahí tuve también un golpe de que el colegio americano ya había contratado un entrenador norteamericano previamente que venía de creo que Navy o algo así, un equipo naval de Estados Unidos, iba a ser el head coach. El director del colegio me invitó a que yo lo asistiera como entrenador asistente, pues, en el colegio americano. Hablé con mi papá y me dio un consejo que me dura toda mi vida. Me dijo, porque le dije, quiero ayudar, pero yo sería asistente. Me dice, te voy a dar un consejo, tómalo como tú quieras. ¿Sí? Hay un dicho, dice, ¿quieres saber cola de león o cabeza de ratón? Me puse a pensar y dije, no, pues quiero ser cabeza de ratón. Dice, toma tu decisión. Y entonces dije, voy a ser head coach de donde sea, pero head coach. Claro. Y entonces ya no fui asistente del colegio americano. Te fuiste a otro lugar. Y empecé a ser head coach de equipos infantiles, pero de club. Y ese fue el primero que agarré, fue el Club Parras, que tenía una pues existencia de más de 40 años. Sí, de una trayectoria. De los 30 a los 60 que llegué yo. Y entonces los empiezo a coachar y yo era el head coach de más de 30 coaches, que tenía yo mi responsabilidad, las juveniles también. Entonces esos niños, esos muchachos me ayudaron a coachar y el equipo se volvió internacional también. Entonces los empecé a llevar a jugar a Estados Unidos todos los años, porque estábamos en una liga que estuvo mal que cambiara de nombre, porque había gente en México muy celosa y equipos como el CUM no les gustaba jugar en torneos que no fueran campeones, les gustaba hacer el campeonismo, ¿no? Entonces la Pop Warner no hacía eso. La Pop Warner jugaba por jugar
y tenías un calendario de juegos que se iba formando semana a semana. Tú jugabas, si eras ganador, jugabas contra ganadores, si eras perdedor, jugabas contra perdedores, pero sabías contra quién ibas a jugar hasta el jueves de cada semana, y eso no le daba tiempo a uno de estar escauteando, porque se prohibía el escauteo, que es lo que permitía que hubiera palizas de 40-0 y parar los juegos y todo eso, y eso lo evitaba esta liga, la Pop Warner, pero nos premiaba la Pop Warner, que era internacional a nivel mundial, ¿sí? Decía, equipos ganadores de todos los equipos mundialmente conocidos, de Argentina, de Chile, de Perú, de España, de donde fueran, van a competir, pero van a llevar 3 categorías cada equipo, de los que pertenezcan a la Pop Warner de Estados Unidos. Sí. Y yo siempre tenía mis 3 equipos escogidos, mi mejor nivel. Y ese torneo se jugaba en Florida, en Disney World. Se cerraba Disney al público general, mundial, y se abría para el fútbol americano mundial. Ah, qué padre. Entonces llegaban equipos de todas las categorías de todo el mundo. A jugar ahí. Y sabías contra quién ibas a jugar hasta que estuvieras ahí, en Florida. Y tus niños, pues yo escogía mis 3 mejores equipos y jugábamos contra equipos de Estados Unidos, de Brasil, de donde hubiera fútbol americano. Y pues tenía una convivencia fantástica con los muchachos del mundo. Sí. Y pues yo iba todos los años a Florida a jugar con mis equipos de infantiles de México. Entonces, te fuiste a las infantiles, estuviste en Liga Mayor de coach también. Tuvieron un equipo, después te fuiste al Poli a coachar mucho tiempo. La realidad es que iba yo a ser el coach asistente del coach Rubén Borbolla, que era mi amigo en Águilas Reales. Y le dije, sí, me gustaría mucho coachar a los Cherokees. Yo sé que va a pasar, ¿no? Ya son mi equipo. Pero en ese momento que hubo una reunión en un hotel de la ciudad, en Chapultepec, iba a ser la reunión de todos los equipos de la liga, y en ese momento me habla el que era representante del equipo de la universidad no de la UNAM, sino eran las Panteras Negras de la UAM, de la Universidad Metropolitana. Entonces estamos en la reunión y el representante del equipo de las Panteras me dice, oye, ¿qué estás haciendo para coachar con Cherokees? ¿Por qué no te vienes con nosotros, con Panteras Negras de Liga Mayor, con el coach Manuel Neri, que había sido mi coach de Liga Mayor? Y le dije, mira, la verdad sí me gustaría, no he cerrado ningún trato con nadie. Digo, pero si me habla el coach Neri en persona, a partir de ese momento hasta mi casa, pero él y me invita, yo me voy con Panteras. Que te habla. Entonces que me hable el coach Neri inmediatamente, coach Villamar, así habló, ¿qué estás haciendo con esos tales por cuales? Vente con nosotros a Panteras Negras. Digo, coach, ¿cuándo entrenan? Mañana ya, a la junta del equipo. Entonces me voy con Panteras Negras, me coloca de coordinador ofensivo y al coach, a él como head coach, y entonces se formó el equipo y yo quedé como coordinador ofensivo. Y ya seguí toda la Liga Mayor, y después él mismo me nombró de head coach del equipo de las Ranas Salvajes de la UAM Xochimilco. Entonces me voy a coachar juvenil e intermedia para ser semillero de las Panteras Negras, de la UAM también. Y ahí me jubilé. Ya de coach. Ahí me seguí de Oye, coach. ¿y no te gustaría volver a las infantiles a coachar algo? La verdad es que también se toma en cuenta el aspecto físico. Y yo ya cumplí 76 años. Y entonces lo que pasa es que yo siempre fui un coach participativo. Ok. Si yo los mandaba a correr 10 kilómetros, corría con ellos. Con ellos.
Si iban a un maratón, yo iba con ellos. O lo que fuera, yo lo hacía. Ah, ok. Lanzaba, pateaba, corría. Ya no sientes que tienes la... Y siento la que ya no calidad. puedo competir con mis atletas. Sí. Me gusta ser buenos atletas. Oye, y Mario, ¿cuál fue el mayor logro o la mayor satisfacción que te dejó el fútbol americano? Platícame el mejor premio que tú crees que hayas ganado y tú personalmente qué has ganado del fútbol americano. Mira, la realidad es que siempre me gustó ser el mejor. Yo como niño llegué a ser el mejor en mi primer año y dije, sí es posible ser el mejor donde empieces, aunque empieces. Por ejemplo, llego a intermedia e igual soy el mejor. ¿Por qué? Porque me convierto en un atleta olímpico. De hecho, en la escuela yo competí porque era obligación de uno como estudiante participar en todo, pero como atleta activo. Entonces jugábamos básquetbol y participábamos en el básquetbol. Era atleta de pista y participábamos en pista. Llegué a tener a Mario Tobar como el entrenador de lucha grecorromana, como mi maestro de lucha grecorromana. Y al final del año, de la preparación, vamos a decir de temporadas, era competir entre atletas, luchadores, éramos estudiantes y olímpicos aparte. Entonces teníamos que competir, si querías seguir la materia, pues llegabas a competir contra los atletas olímpicos. Y a mí no me gustaba perder. Entonces me preparaba y en lucha olímpica compites con un tipo que es de tu peso, que es lo bueno. Y entonces ya nomás es qué tan mentalmente preparado estoy para competir con un olímpico. Entonces me preparaba yo como atleta olímpico a la competencia olímpica que se hacía ahí dentro de la escuela. Y nos íbamos eliminando a los atletas por peso y por salones y todo. Y yo iba gane y gane a los atletas uno por uno hasta llegar a la gran final. Y la gran final era contra un atleta olímpico que iba a participar en los Juegos Olímpicos. Y entonces tenía yo que ganarle. Era mi obligación mental. Y le gano al atleta olímpico, que fue una lucha, por decir, tremenda, porque yo llegué operado de mi rodilla izquierda, pero ya tenía yo un año de haberme pues nivelado, mi rodilla ya estaba bien, pero llevaba yo mi venda elástica, y este tipo que era de Veracruz, creo yo, me vio que llevaba yo mi venda y me empezó a tirar golpes de karate a la rodilla, con su mano derecha, mi rodilla izquierda. Y la tribuna, que llevaba yo una tribuna muy grande, se empezó a enojar con él. Y yo luchando normal, pero él me pegaba mucho a la rodilla. ¿Qué le pasa? Está loco. Pero me hizo enojar. Y ya viendo yo su preparación en la mía, y llegamos al tercer round. Y entonces empiezo a ya jugar fútbol americano con él. Entonces ya no voy a tratar de ponerlo en el piso, sino lo cargo, lo tacleo, pierde sustentación en las piernas, ya no tiene fuerza. Lo tengo cargado y la mesa que está a esta distancia de 5 metros ahí de jueces, lo llevo y se acaba el colchón, lo llevo a pasar arriba de la mesa de jueces. Y afuera de la mesa de jueces hay duela de cancha de básquetbol. Entonces lo llevo yo de espaldas y le veo los ojos y está con miedo. Entonces lo llevo, paso la mesa y cuando caemos al piso, cae de espalda, cae en la duela y ahí le meto el antebrazo en la cara con todo mi peso y le rompo la boca en la nariz. Y ahí se acaba contra la duela y mi peso, le rompo y se desmaya. Y entra el referee, el árbitro, y me levanta la mano de ganador y salgo en los periódicos como invitado a participar en los Juegos Olímpicos como luchador. ¿Tú no ibas para eso? Y yo no iba por eso. ¿Y te fuiste luchador? No,
dije, yo no voy a luchar, yo me estoy preparando para el fútbol americano. De hecho, por eso decidí competir, porque las peleas son rápidas. Sí. O soy juez, o soy anotador, o soy luchador. Y la lucha se termina en tres rounds. Dije, ya acabó la lucha, ya me voy a entrenar americano. Sí. Y ya me iba al americano. Ese es uno de tus mayores logros. Sí, fue de mis mayores logros ser campeón nacional de lucha De lucha grecorromana. sin quererlo. Sin querer. Oye, ¿y qué te ha dejado el fútbol americano? En lo que respecta al fútbol americano, siempre tuve la mente, la mentalidad de ser no nada más ganador, sino ser el mejor de mi equipo. Y no nada más el mejor de mi posición, que es lo que yo coachaba. Sí. No quiero que seas... Tú puedes ser el mejor jugador, no nada más de tu posición. Puedes ser el mejor jugador de los 40 o 45 o 50 jugadores que sean. Sí. ¿Por qué? Porque puedes. Pero para poder necesitas demostrártelo a ti mismo. Y es lo que hacía yo con mi persona. Entonces, así hablé con el que me llevó a la lucha. Vaya, Tu mi filosofía gusto personal fue todo el tiempo prepararme para ser el mejor, pero no de mi posición, sino ser el mejor del equipo. No, pero me la robo si la dejan ahí. Entonces mi meta era ser el mejor del equipo. Y eso en la UNAM, cuando llego, era pues muy perseguido. De hecho llego como un atleta a Liga Mayor, y los jugadores de Liga Mayor ya me conocían, todos. O sea, ya traía una escuela de ya sabían quién eras. Intermedia, llega a Liga Mayor, y yo también, pues pesadito en mi manera de pensar. Me pongo a ver que hay 150 novatos en Pumas, y de los 150 novatos nos quedamos 17 para pasar la novatada final. Okay. Entonces era una lucha por quedarse en esos 17, pero a la vez yo voy calificándome con cada uno de los jugadores que iban a jugar mi posición, sea safety, half, corredor o pasador, quarterback o pateador. Sí. Y la verdad, no tenía rival. Es feo decirlo, pero yo no veía rival entre todos los novatos que pudiera ser como yo, si estuviera sano. Y esta misma filosofía la tratabas de inculcar a tus discípulos cuando coachaste. Definitivamente era la mentalidad. Aquí acabo de ver un muchacho que jugó, que fue jugador en mi tiempo, de coach, y que decía, es que no hacía falta que hubiera 50 jugadores y podíamos ganar el campeonato con 18, 17. Claro. Y teníamos 17, 19 jugadores, ni siquiera competíamos los 22 para ser ofensivo y defensivo, sino que tenían que jugar dos posiciones, ofensivo y defensivo, para poder ganar un partido. Pues, Mario, tenemos material y todo, nos va a hacer falta tiempo, pero espero que tengamos una segunda oportunidad, pero también para que nos muestres tus fotos y pues todo esto que me estás dando es un alimento para los jóvenes que vienen atrás, ¿no? Esa es la principal, que es una de las estrellas de Cherokees, un ícono, Mario Villamar. Tu hermano Sergio, también un gran atleta, pero también periodista de primera. Y tu papá, que fue el primer decano, el que fue a los diarios a decir que publicaran fútbol americano hasta que los convenció, fue el primer mexicano que apuntó, creo, en los diarios los encuentros de fútbol americano entre los equipos de México, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues gracias por tu legado. Estamos Gracias. en eso, nada más te adelanto. Las fotos que tengo, casi todas, son del tiempo que salieron. Sí, claro. Entonces, mis álbumes están pues con fotos de los, ¿qué te voy a decir? 60s, Sí. 60, 70, 80, 90 y 100, ¿no? Nos vemos. Naro, gusto saludarte. Gusto de verte, Naro. Sí, nos estamos viendo, Manuel. Nos vemos.
2 segundos, pónganse juntos, ya nos estamos despidiendo. Ven, Naro, despídete juntos todos. Vente a brillar con nosotros. Esta hermandad ha sido memorable, 64 años, ya 65 el próximo año, y tenemos muchas gentes brillantes con nosotros. Está Leti, directivos, Héctor, Naro es también coach y jugador fundador, hermano del coach Pulga, que también fue un gran pilar de nosotros. Luis Juárez Jaramillo, también jugador fundador y Águila Real. No se diga también nuestro querido Paco Pótamo, que también fuiste mi coach y jugador fundador. Pancho López, que es fundador de los Aztequitas de Puebla. Así es. Y pues despidiéndonos aquí con la entrevista con Mario. Gracias a todos ustedes La honra de un pueblo. por compartir esta hermandad. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Próspero año.